Robbins McIntosh, que nos acompaña en las siguientes 2 horas o hora 45 minutos. Él va a presentar la conferencia Reproductores de Camarón, la importancia de la salud y la genética para su cría avanzada, y además nos dará un panorama de las tendencias de la producción mundial de camarón, de la cual también tiene bastante información. Robbins es vicepresidente ejecutivo de Sharon Hogan Foods, es una compañía pública y de Homegrown Shrimp en Estados Unidos. Robbins McIntosh es, la empresa, Sharon Hogan Foods es una empresa, una empresa integrada de producción de camarones de acuacultura más grande del mundo. Sus responsabilidades incluyen la gestión de los programas genéticos. Las responsabilidades de Robbins en esta empresa incluyen la gestión de los programas genéticos y desarrollo de los reproductores de camarón. Como parte de este proceso, supervisó la producción el señor McIntosh se unió a CPF en el 2001 y se le asignó la tarea de revivir la división de acuacultura de camarón de la compañía. Como parte de este proceso, supervisó la introducción de Lithopenos banamei en Tailandia, el desarrollo de SPF, o reproductores libres de patógenos de Penos monodon, y la modernización de los criaderos y las granjas. Su trabajo en CP aumentó la producción de camarón en la compañía de 5.000 toneladas a más de 90.000 toneladas anuales para el 2010. Estos cambios se introdujeron en CPF. Finalmente se abrieron paso a la mayor parte del cultivo de camarón asiático. Posteriormente se diseminó la genética y la mayoría de las granjas incrementaron su producción alrededor, convirtiendo a la industria estancada en una de las historias de crecimiento más dinámicas nunca antes vistas en la acuacultura. Bueno, sin más preámbulo, Robbins, go ahead, please. Buenos días, and gracias para todos. And let me thank Y déjeme agradecerle a Salvador por invitarme y que me dio la opción de hacerlo por Zoom o por persona. Y es la primera vez que yo hago algo en persona en 2 años. No pude resistir la oportunidad de realmente viajar un poco nuevamente y ver el mundo. Así que gracias, Salvador. También Salvador fue el primer periodista que me visitó en Belice en el 97. Entonces yo tengo unos muy buenos recuerdos de la cena que tuvimos en aquel entonces, y esta fue la primera oportunidad que he estado en México en 27 años. Entonces, de nuevo, les agradezco por estas oportunidades. No, gracias por venir. También me dijo que necesito hacer 2 pláticas, lo cual no sé si es bueno para ustedes, no sé, para mí sí, pero pues bueno, lo voy a hacer. La primera tiene que ver sobre las tendencias en la producción de camarones. Realmente este no es mi trabajo, pero por alguna razón esto se ha vuelto un hobby para mí y todo el mundo piensa que yo hago estadísticas de camarones, pero bueno, les voy a dar una visión general de dónde estamos en términos en el mundo actualmente y las tendencias que vienen para el futuro. Y la razón por la que yo hago esto es que ya estamos desarrollando estrategias corporativas, o queremos saber a dónde va todo, o queremos llegar ahí antes, o entender un poco más en dónde algunas de las cuestiones que mejorar se necesitan. Esto también es muy importante para el futuro. Y bueno, esto también es importante alrededor del mundo. Bueno, de hecho lo que nosotros tenemos hasta arriba es las Américas, y lo que vemos ahí es esencialmente que las Américas están agarrando un porcentaje relativo en el mundo, y de acuerdo, y según obviamente tenemos aquí Ecuador. Ecuador tiene 1.150 toneladas de producción y continúa creciendo, pasando la marca del millón. Creo que Ecuador fue el millón por ahí de 2009, pero bueno, desde entonces no han cumplido al 100%. Y en Asia, básicamente nosotros tenemos China, India y Asia, sin China y sin India, y tenemos también al resto de los países. Entonces, básicamente estamos hablando de 4.6 millones de toneladas el año pasado, y creo que probablemente el próximo año vamos a cumplir con más de 5 millones de toneladas, en caso de que obviamente el mercado no se vuelca en contra de nosotros. Pero como vemos en Asia, los precios de mercado bajan cuando no existe un buffer comparativo de ganancias y empiezan a tener más inventario.
Entonces rápidamente estas tendencias se pueden corregir. Bien, básicamente yo creo que la tendencia real es que Latinoamérica está obteniendo aún más participación. Si nosotros vemos en el 2008, América tenía más o menos el 13% y Asia el 82% del mercado. Y el día de hoy las Américas han subido al 31% y Asia en el 65%. De hecho, América está obteniendo mayor participación de mercado conforme pasa el tiempo y esto tiene sentido especialmente porque tenemos la intensificación en las Américas y las Américas se han tenido recursos mucho más explotados que en Asia, menos explotados que en Asia. Yo creo que esta tendencia va a continuar. Y por supuesto, como yo lo dije, Ecuador es la historia de las Américas. Si nosotros, por ejemplo, vemos a las Américas, tenemos el 72% de participación. Ecuador representa el 72% de la participación de las Américas. Y está creciendo un 32% en el año, mientras que el crecimiento de los otros países es de un 1.5%. Entonces, realmente esto es una historia de éxito que está impulsada por Ecuador. En Asia es una historia que se impulsa por India, Vietnam e Indonesia y el resto solamente crece un 0.2%. Estamos hablando de 25% y 13%, como puede verse aquí. Y bueno, en camarón monondón se puede... tenemos dos razones. Tenemos ahora un monodón SPF un monodón P que tiene una muy buena producción. Vemos que está creciendo en China, estamos esperando que crezca en la India y a cualquier lugar donde vaya va muy bien. Esto no se ha sobrepuesto a Banami, pero es una opción muy viable a Banami, especialmente porque tiene una característica muy particular de que no se muere cuando Banami muere. Entonces, cualquiera que sea la razón, monodón parece que no se afecta por EMS, parece que tampoco no se ve afectado por EHP como Banami. Entonces, en algunos países como en India, como Vietnam, donde las granjas tienen dificultades, monodón es un muy buen producto. Si estas granjas no tienen dificultades con Banami, pues entonces van a cultivar Banami, porque de esta forma podemos tener una mayor producción. Bien, estos son los que yo considero cuáles son los factores de riesgo para la producción en el año 2022. Tenemos una inflación, entonces tenemos costos mayores. En el 2021 los costos en ese año estaban controlando los precios de la granja y estos precios van a incrementar este año. Entonces el precio va a crecer, todos los precios productivos también van a crecer y si no vemos un incremento en estos precios, básicamente creo que va a impactar cuáles son los granjeros que van a tener stocking y cuáles no. Entonces para 2022 el stocking va a ser muy complicado. Yo creo que esto va a ser la primera mitad del año y esto ya tiene que ver cómo va el consumo. Sabemos que los Estados Unidos ha tenido récords en consumo en los últimos años y esto ha continuado creciendo, lo cual está impulsando mucho de la producción y tenemos esta exportación también, ya sea que pueda subir o bajar en caso de que los precios suban mucho. El precio de los camarones en Estados Unidos a nivel retail estuvieron a un 12% del año pasado, lo cual es bajo en comparación con otros productos animales. El pollo, por ejemplo, ha aumentado un 20%, entonces esto ha estado relativamente bueno en cuanto a la inflación, en relación a la inflación, en cuanto al crecimiento. Nosotros podemos ver la inflación, cómo va a subir. Pero bueno, los consumidores van a continuar consumiendo camarón y va a permitir que las granjas puedan continuar con la producción. Tenemos cuestiones climáticas severas, por ejemplo, tifones, sequías, eventos climáticos inusuales en India, que se ha incrementado en los últimos 2 años. En India, por ejemplo, se perdieron de 20 a 50 mil toneladas gracias a los tifones y creo que esta tendencia va a continuar. ¿Y cómo esto va a impactar? Yo creo que esto va a depender de cuál es el commodity que se vaya a utilizar. También algo que es verdad y que tenemos que considerar, que no hay nuevas enfermedades hacia adelante en el futuro. Entonces, cuando tenemos una nueva enfermedad, se toma unos 3 años antes de ver su impacto. Entonces, de forma confiable, yo les puedo decir que no hay nuevas enfermedades que van a impactar el mercado en este año. Eso no significa que no tenemos enfermedades. Las enfermedades que tenemos ya están normalizadas, ya se esperan, no son inusuales. Entonces, cuando tenemos nuevas enfermedades, es decir, algunas cuestiones
que vayan por encima o por abajo de los puntos regulares de enfermedad. Eso no va a existir. Entonces, viendo al futuro, en los próximos 10 años, primero que nada, ¿cuánto camarón necesitamos? Si nosotros empezamos con la sobreproducción relativa al mercado, los precios se van a impactar de tal forma que la agricultura va a ser menos atractiva. Y creo que actualmente muchas de las personas dicen, ok, cualquier camarón que puedes utilizar hay que producirlo. Esto fue real en los últimos 20 años, pero ¿será verdad en el futuro próximo? Yo creo que es algo que tenemos que ver. La disponibilidad de los recursos y el costo de desarrollo. En Asia no hay muchos recursos y aquí en América Latina también hay un declive en los nuevos recursos, así que tenemos que verificar nuevas tecnologías para poder obtener más con menos. De nuevo, sostenibilidad, eficiencia y tecnología, todo esto va a ser algo mayor más adelante en la industria del camarón relativa a mantenerlo en crecimiento. Y como lo dije anteriormente, yo creo que el riesgo mayor son los mercados. Tenemos una tendencia positiva en producción, podemos mantener esta tendencia en consumo. La inflación nos va a afectar mucho, no lo sabremos hasta el final de este año. Bien, la presentación principal que preparé básicamente es una mezcla de diferentes cuestiones, ¿no? Yo realmente no he presentado mucho esto en las Américas, yo hago esto más bien en Asia. En Asia me enfoco en temas porque sé que ya se han presentado anteriormente, las personas me conocen un poco más. Aquí no sé en dónde estamos en términos de lo que ustedes saben y lo que no saben en relación a las ideas que yo les voy a presentar, así que puse un popurrí, diferentes cuestiones, todo eso que tiene que ver más o menos con la salud y la cría. Bien, yo lo he visto desde un aspecto histórico. Yo empecé con esto desde los años 70 y hemos pasado por diferentes caminos muy difíciles en aquel entonces. Yo lo he visto todo. Y si yo volteo y veo desde un principio, esto es América Latina. Nosotros no teníamos esto. Al principio teníamos también muchos resultados muy variables. Y de hecho, cuando yo veo esto, cuando estamos más preocupados por el precio del mercado que por la tecnología, porque la tecnología no era algo que nosotros controlábamos, era como una apuesta. Cuando nosotros solo esperábamos que fuera algo con un costo muy bajo, no teníamos forma de ver cuál iba a ser el resultado. Entonces, básicamente, la industria se enfocaba en los precios del mercado. Antes del 2000 todo era muy salvaje. Aquí les voy a mostrar algunas fotos, por ejemplo, que vemos aquí en Bangladesh, cómo estaban colectando o recolectando, como estamos viendo eso. Entonces aquí vemos una foto de un monodón de 1989 que era muy saludable. Como yo sabía al principio de los 60s, el banani era muy fácil, no había muchos problemas de salud. Pero todo cambió entre el 98 y el 99 cuando surgió la mancha blanca. Ese fue el punto que cambió a las Américas de ser salvaje, lo cual era muy barato y dependiente, y muchas personas que la pesca salvaje era mucho más fuerte que todo lo que podíamos hacer, podíamos domesticar a a la producción domesticada. Entonces, cuando hubo muchas muertes por mancha blanca, en Asia lo que tuvimos fue el síndrome de poco crecimiento. Y aquí, por ejemplo, vemos un tamaño muy grande, una variación muy grande de tamaño de 1990 a 2002, que hubo una disminución de 60 gramos. Y un día los granjeros se dieron cuenta que estaban perdiendo dinero. No había utilidades, y la primera vez que yo fui en el 2001, de hecho no podías ni siquiera, eran personas desalmadas que estaban en una industria que estaba muriendo. Entonces esta etiqueta yo le puse, bueno, vamos a reaprender lo que es y lo que no es la salud. Para muchos granjeros, la salud es un camarón que no está muerto. Entonces, si el camarón está nadando, está bien, está saludable, no pasa nada. Pero la cuestión es que
La salud es mucho más que solamente un camarón muerto. Incluso el día de hoy, si un camarón no está muerto, los granjeros muchas veces no pueden diferenciar entre un camarón saludable y no saludable. Entonces, un camarón no saludable no solamente que esté muerto. Muchas veces las personas van a ver un crecimiento lento o estas fotos que vemos aquí. Tenemos que mandar a nuestros expertos, ir al campo, tomar unas fotos, y cuando tenemos esta foto podemos ver que aquí tienen EHP. Esto no es saludable. Esencialmente, esta es mi mano en el 2001 viendo al monodón. Cuando no se estaban diagnosticando nuevos virus, esto le decían que era saludable. Realmente no sabían por qué estaban perdiendo dinero. Pensaban que era un mal manejo o mala alimentación o cualquier cuestión que no tenga que ver con la salud de los peces. Entonces, básicamente, yo dije, bueno, este es el cambio de lo que estamos haciendo. Vimos del área del Dr. Leitner. Este es el área de postmortem, la era de postmortem, que estábamos investigando por qué murió el camarón, pero el camarón ya está muerto. Es una era que tenía que pasar, es decir, un diagnóstico. Pero más adelante, creo que es algo que ejemplifica lo que la doctora Aldey estaba diciendo. Estábamos tratando de reducir el riesgo, tratando de mantener al camarón vivo y seguro y saludable. Si están muertos, bueno, pues ya no se obtiene ningún tipo de beneficio, pero es importante saber por qué murieron, pero es más importante saber cómo reducir el riesgo de su muerte y mantenerlos al mismo tiempo saludables. Bien, esta gráfica muestra que lo que sucedió cuando adaptamos la domesticación. Entonces, del 99, 2000 más o menos, esta fue la era de la baja de la pesca salvaje. Cuando tomamos el banamey domesticado, SPF, es decir, libre de patógenos específicos, en Asia en el 2001, fue cuando sucedió la explosión. Y la explosión no hubiera sucedido sin la introducción de un banamey SPF. Monodon, como pueden ver, se mantuvo prácticamente igual. Hubo muy poco crecimiento. No fue domesticado, era algo más bien salvaje. El concepto de SPF se desarrolló por una necesidad de Hawái cuando llegaron a el IHNB y estaban tratando de limpiar el camarón, etcétera, limpiarlo para quitarle el IHNB, y básicamente resolvió el problema. Una de las cuestiones que surgió de aquí fue que las islas y la SPF tienen muy poco en común, solo que cuando hablamos de SPF casi siempre estamos pensando en una isla, por lo general. Y luego tenemos el mito del SPF, que los camarones con SPF, es decir, libres de patógenos específicos, que son débiles. Y en Hawái fue cuando empezaron a hacerlo y empezaron a ver los desastres con SPF. Lo enviaron a Texas. TSP obviamente también TSB creó un desastre. En Taiwán fue muy bien el primer año, pero después hubo un desastre. Después lo enviaron a China, fue muy bien por un año y después desastre. Después lo enviaron a Tailandia, desastre, después de un año, porque no entendían lo que era SPF en aquel entonces. Creo que Texas más o menos ilustra lo que es SPF. Entonces, antes del SPF, Texas más o menos producía 1000 toneladas. Introdujeron SPF y subió a 2000 toneladas. Una cosa que vimos cuando limpiamos una población de camarones, no solamente genética, sino solamente limpiarlos para volverlos saludables, tenemos un incremento del 20%. Aquí tenemos un crecimiento con SPF, y esto proviene porque no vemos un impacto de los virus en aquel entonces. Lo disminuye, pero conforme se crean más producción tolerables, el SPF y el SPT suben en aquel entonces, en el 2001. Ahora, fui a Belice en el año 95 y la intención que yo tenía después de SPF es que, bueno, lo que yo sabía era el trabajo con los animales salvajes en Guatemala y en Honduras. En México, en Acapulco,
fue el último lugar donde animales salvajes murieron por SPF en Acapulco. Nadie sabía qué hacer con esos animales. Y yo decía que bueno, hay un dicho que si no está roto no hay que arreglarlo. Entonces, yo sé que no estaba roto, pero necesitaba cambiar. Así que cuando fui a Belice, no habían animales salvajes, tenemos que importar algo. Entonces, ¿qué importábamos? Vamos a tratar a los animales hawaianos. Trajimos a los animales hawaianos y de hecho les fue bastante bien. Así que nuevamente SPF es libre, no tiene resistencia a las enfermedades, todo tiene algo de tolerancia. Algunas cosas tienen más tolerancias que otras. SPF crece muy rápidamente y muere muy rápidamente. Y bueno, es decir, pero bueno, hay que saber que los camarones muertos no crecen rápido. Entonces, los camarones deben de tener una exposición a diferentes tipos de patógenos de los estanques y se necesitan hacer una selección de estos estanques para poder tener éxito. Entonces, tenemos que tener una exposición a ciertos patógenos para poder tener éxito. Y les voy a mostrar algunos de ellos el día de hoy, qué es lo que podemos hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer, especialmente en Hawái, era tener un ambiente controlado y bioseguridad. Estos son conceptos que simplemente ni siquiera se conocían o se hablaban en el año 96. Pero en Belice, esto fue lo que hicimos. Pusimos lo que nosotros entendíamos como bioseguridad básica a nivel de estanque, con producción o productos de SPF. Esto sería la exclusión. Entonces, cuando estamos hablando de la bioseguridad, en aquel entonces, en el 95, 2000, 2010, estamos hablando de exclusión, es decir, vamos a excluir los virus, vamos a excluir parásitos, etc. Pero cuando surgió la EMS, el síndrome de mortalidad temprana, la exclusión ya no funcionaba. Entonces, este concepto se limitó, la bioseguridad. Entonces, si limitamos la cantidad de patógenos e incrementamos la tolerancia al mismo tiempo, entonces esencialmente podemos introducir una seguridad con la que se pudiera trabajar. Este es el modelo de limitación donde nosotros lo encontramos con EMS en particular. No es una infección bacteriana como tal, como comprendemos las infecciones, es una toxicosis. Es decir, la bacteria produce un insecticida que se deposita en el fondo o en el lecho del estanque y el alimento recaba estas toxinas muy rápidamente. Entonces, cuando comen este alimento que está en la parte de abajo del lecho del estanque, se muere muy rápidamente. No necesariamente por el camarón como tal, sino que es más bien están comiendo heces concentradas en alta concentración y esto crea una toxina y es por eso que esto funciona. Si nosotros mantenemos limpios el lecho de los estanques, estamos removiendo las toxinas para que no impacte a los camarones tal como estaban al inicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de SPF en Asia, por allá del 2002, tuvimos que rediseñar absolutamente todo. Teníamos estanques con bioseguridad, teníamos que reconfigurar, teníamos que introducir la bioseguridad y había un costo asociado a ello. Pero vimos el costo y aquí mostramos básicamente que tenemos diferentes cuestiones. Cerramos los sistemas, tenemos un agua de estanque reciclada. Esta diapositiva aquí muestra un autoalimentador. Yo creo que esto es parte de la bioseguridad para mí, porque tenemos EMS. No podemos pronosticar EMS, tenemos que ver el alimento poco a poco, porque de esta forma vamos a crear toxinas y de ahí se desencadenan en problemas. Entonces, la autoalimentación proviene del concepto de la bioseguridad. En 2012 tuvimos APENS, EMS, tuvimos una pandemia. Se desarrollaron los inodoros para camarones, que básicamente era para mantener el fondo del lecho limpio. Necesitamos mucha aireación. Conforme teníamos un crecimiento en la genética, por ejemplo, teníamos un mayor índice metabólico, tenían que estar mucho más saludables y necesitaban más aireación. Así que continuamente estábamos incrementando la cantidad de oxígeno que se insertaba en un estanque y empezamos por allá del 2002. Yo creo que más o menos 500 kilogramos
por estanque. Ahora tenemos esta proporción por cada 300 kilogramos de biomasa. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es empezamos a crecer la tolerancia, no solamente por la exposición como tal, pero sí por la genética y la tolerancia a las toxinas que ocasionan EMS. Vemos que en el año 2013 tenemos una tasa de supervivencia del 40% y para el 2017 del 80%. Yo creo que el día de hoy tenemos un 90% al hablar de EMS, el síndrome de mortalidad temprana. Este es un tanque moderno después del APHNS de Athens. Tenemos una mayor aireación, tenemos un área de alimentación y tenemos un centro, aquí un foso central o el inodoro. Tenemos aquí nuestras charolas de alimentación que tenemos más o menos a 600,000 ejemplares por alimentación y este estanque tiene unos 2 millones de ejemplares y necesitamos 3 plataformas de alimentación. Es básicamente cuáles son nuestros cálculos para saber cuántos camarones se pueden alimentar. Ahora, voy a hablar un poco sobre, en el otro lado estamos hablando de diferentes discusiones sobre SPR, SPF, SPT, y básicamente es una poca comprensión del SPF, qué es y qué no es. Todo lo que es un SPF es un estado de salud, no es una cuestión o característica genética del espécimen. Es solamente que está libre de patógenos, es por eso tenemos que saber qué significa estar libre de patógenos. Personalmente yo no quiero vender un patógeno a una granja, porque esto va en contra de la primera premisa exclusiva de la bioseguridad. No se debe introducir ningún patógeno al banco de camarones, es decir, no tiene que ver con la tolerancia y la resistencia, sino tiene que ver con un estado de salud. Y cuando estamos hablando de resistencia a patógenos específicos, es una característica genética y esto significa que el camarón no se puede enfermar. Entonces, si estoy exponiendo al camarón al patógeno, no se puede enfermar. Realmente no hay una resistencia de la que conocemos actualmente en camarones. Voy a hablar un poco más de ello, pero hay indicaciones de ciertas resistencias. Hay resistencias en un grupo de monodón en Tailandia que necesitaba una resistencia, que son resistencias y que de alguna forma no se puede cultivar de forma comercial. Hay alguna indicación en Banami, prácticamente igual, que básicamente van a crear una resistencia, pero la mayoría de lo que estamos hablando aquí son camarones tolerantes y lo que vemos aquí es una característica genética, es decir, un camarón que se puede infectar, pero los sistemas tienen un sistema inmune, una habilidad de controlar esta infección y que no llega a ser una enfermedad para el camarón. Entonces voy a demostrar aquí con esta gráfica sobre los diferentes. Este sería esto va a comenzar a morir y si nosotros lo pasamos a 24 grados, este virus va a morir. Muy pocos camarones pueden controlar este punto. Lo siguiente sería una alta tolerancia y esto podría ser algo en las Américas, algo que es altamente tolerante. Entonces a ciertos grados, pero si lo tomamos hasta 24 también podemos... va a comenzar a morir. Entonces, inclusive un camarón con alta tolerancia va a tener el desafío de una baja temperatura o altos niveles de infección y estos pueden morir. Y lo siguiente sería la resistencia. Bien, empieza a morir aquí. Este sería esta raza de monodón de Taiwán empieza a morir y el 50% son resistentes y el 50% no. Entonces el 50% que no son resistentes mueren, pero de nuevo aquellos que sí son resistentes incluso a 24 grados no mueren, no se han infectado. Entonces si no están infectados no van a morir a ninguna temperatura de este virus en particular. Bien, lo que encontré es que los camarones libres de patógenos domesticados son esenciales para una selección eficiente y de fenotipos. Y esto ha sido la base de todo lo que yo
he estado involucrado para desarrollar tanto el banami como monodón en Asia. Este es el monodón, nuevamente. Antes no se veía como tal, y después de que creamos el SPF y que se domesticó, los monodones básicamente estamos hablando de que tenemos un gran camarón el día de hoy. En el banami tenemos un CB del menos de 12%, y esto básicamente tenemos una cosecha de 42 gramos en 100 días. Ahora, tenemos dos métodos que se utilizan en constante, la cual nosotros podemos desarrollar una población SPF. El concepto hawaiano original, es decir, no va a ser el concepto que vamos a utilizar el día de hoy, pero es el concepto que se siguió en Hawái, y aquí es básicamente que era tomar a los animales fuera de su vida silvestre y luego se buscaban especímenes libres de patógeno. Entonces eran solamente animales salvajes que estábamos buscando que no tuvieran patógenos, es decir, no es que fueran resistentes a ellos. Lo siguiente, esto fue lo que se hizo por el doctor Alday, la doctora Alday en Ecuador y en Nicaragua, donde ella encontraba poblaciones que se exponían estos patógenos a los langos, que tenían tolerancia a diferentes enfermedades. Y aquí se tenía que definir cuáles eran los que tenían diferentes tolerancias y que no tenían estos patógenos. Y estos ya se podían incluir dentro del protocolo SPF. Y el término elegante que tenemos aquí es un SPF reversiva. Es decir, es una metodología de el SPF es ir a lo salvaje y agarrar especímenes que no tuvieran esto. Y aquí es al revés, el SPF es al revés. Bien, el SPF reverso es muy útil, pero es tolerante, no es resistente. Aquí, por ejemplo, tenemos algún trabajo. Bueno, esto es un trabajo que yo hice en Tailandia. Esto sería por el método hawaiano, es decir, si yo los expongo a mancha blanca, teníamos un nivel de ADN de 10 a la cuarta, es decir, morían en la sexta familia. Entonces, los especímenes tolerantes tenían un ADN de 10 a la 3, es decir, han sido infectados, pero no han muerto al momento de hacer el método reverso. Esto se llevó en Arabia Saudita. Podemos ver la introducción del animal en el año 2013 e inmediatamente en un ambiente de mancha blanca la producción ha aumentado en Arabia Saudita con un animal SPF que es muy tolerante a la mancha blanca. Como lo dije, creo que la SPF es una plataforma bastante buena para mejorar las características fenotípicas. Entonces esto muestra el programa SPF para banami, que comenzó en el año 2001. Toma 140 días de irnos de PL a un tamaño meta de 24 gramos. Para el año 2017, el tamaño meta ha incrementado a 30 gramos. Entonces, para llegar a 30 gramos de 2017 solamente se toma 27, 28 días. De hecho, el día de hoy es mucho más rápido, simplemente no he actualizado esta tabla. Ahora, cuando estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de enfermedades específicas a las cuales se necesita tener tolerancia. Lo primero que tenemos que verificar para Asia fue TSP. Entonces, al principio, solamente podemos tener una supervivencia del 26%. Y después de crear una tolerancia o seleccionar la tolerancia dentro de, sin una exposición al animal, solamente a la cuestión genética, teníamos una resistencia del 100% de TSP. De hecho, no he visto un diagnóstico de TSD en Asia desde el 2008. De hecho, creo que ya se extinguió. El APENS creo que llegó a Tailandia en el 2013. Tenemos que tener tuvimos una pérdida de 650,000 toneladas. En el fondo, cuando fue el pico más alto de APENS. Pero
Este es un desafío, no tener una exposición, una infección, sino simplemente una exposición externa para seleccionar genéticamente y mejorar el APENS hasta una tolerancia del 90%. También existe la preocupación de que si mejoramos el crecimiento, sí hay un impacto en la supervivencia. Bien, viendo todos los datos que hemos creado en nuestros sistemas, podemos ver que no hay ninguna correlación que vaya a mostrar esto, pero también de una forma mucho más simple para verla, mucho más simplista de verla, podemos ver el TSB. Tenemos una enfermedad que mata, creamos casi una tolerancia del 100%, pero en esta tolerancia del TSB, en ciertas familias bajo condiciones ideales, podemos llegar a 1.2 gramos por día, es decir, podemos decir que la tolerancia ha impactado la tasa de crecimiento. Ahora, ¿por qué algunas personas dicen eso? Porque, bueno, para poder llegar a ambos tenemos que tener un programa bastante complicado que tiene múltiples familias y que se tiene una múltiple selección al mismo tiempo. De otra forma, vamos a seleccionar una sobre la otra. Entonces, tenemos que seleccionar ambas al mismo tiempo. Bien, ahora, en las Américas, este término AP, SPT, AP, todos los patógenos han sido expuestos y sí, por supuesto, esto ha sido muy interesante para poder tener esta definición en las Américas. Sin embargo, al momento de explorar por qué no funciona, me quedó muy claro, especialmente porque yo he tenido cierta experiencia ahora en Brasil con intensivo, con agricultura intensiva en Guatemala por intensiva. APE o AP es bueno para la baja densidad y en algún punto nos ayuda que, bueno, lo que tenemos en AP o la producción poco extensiva con AP tenemos los mismos problemas que en Asia. Ahora en Ecuador, yo sé que esto es en el 2015, yo sé que ya han hecho mucho más progreso desde ese momento, pero al inicio había muy poco progreso cuando se seleccionaban esos programas. Para mí, por ejemplo, tener un programa de selección fenotípica, teníamos que mantener la E constante y parte de esto es la salud del camarón. Entonces, un camarón tiene muy poca salud, es muy difícil tener una selección precisa en fenotipos. Entonces, esto es un ejemplo que más o menos reorientó mi pensamiento o mucho de lo que tenemos aquí. En Brasil tenemos una granja. Teníamos dos partes. Una era una agricultura intensiva a la parte derecha y la otra es básicamente un estilo ecuatoriano de extensivo, es decir, 10 o 12 por metros cuadrados. Misma incubación, SPL igual, sin SPF, no vamos a baja densidad, no tenemos enfermedades. De hecho, tenemos unas utilidades récord en estas granjas. Ahora, si lo tenemos en algo intensivo, ahora tenemos, si lo hacemos intensivo, tengo EHP, tengo IMNB y creo que tengo otra, ¿no? Es decir, esta granja ya está en bancarrota, no hay ningún trabajo. La única diferencia es el estrés de la intensidad. La PL es la misma, no es SPF. Entonces, para que este sistema intensivo funcione, tenemos que empezar con estos sistemas. ¿Por qué? Porque la espesura que nosotros tenemos con esta intensidad van a aumentar estos patógenos. Entonces, básicamente mostré este estrés. Esto es una cuestión artificial. Este es APENS al 10 a la 4. Generalmente APENS no mata hasta que no fuera 10 por 5, 10 por 6. Esto lo puse a 10 a la 4 y puse el estresor a 20 ppm de nitrato. Entonces, de nitritos. Entonces, básicamente cualquiera de estas cuestiones son estresores. Mi definición de estresor es una reducción en la respuesta inmune contra este patógeno. Entonces, cuando tenía 20 partes por millón de nitrito, tenemos diferentes familias acá, tenemos 38, 35, pero si nosotros vemos los resultados sin estrés, con la misma seguridad, con el mismo impacto, prácticamente sin impacto aquí. Lo estresamos y muere. Si no se estresan, entonces no se mueren.
Yo les puedo mostrar 50 ejemplos diferentes de ello. Entonces, el estrés, básicamente uno de los diferenciadores en los que tenemos un sistema extensivo, tenemos más estrés que si no tuviéramos un sistema intensivo. Un bajo estrés y bajo intensivo, mucho más estrés y mucho más intensivo. Ahora, es verdad, ustedes debían saber todo por lo que tuve que pasar el MS en Tailandia, con todo lo que tuve que hacer. Todo el mundo se dio cuenta de que, oye, ¿por qué no vamos a SPF y nos vamos a AP? No tengo ninguna evidencia de que AP me dio ninguna ventaja y me dio mucha desventaja. De hecho, fui a China al inicio y les dije, ¿saben qué? Todas estas personas que están haciendo AP, déjenme verlo, denme ejemplos. Y al final, tal vez tenían un día más de vida, pero económicamente no había una diferencia entre SPF y AP en China. AP estaba a punto de entrar a China, entonces yo tenía AP1, AP2 y AP3. Tenemos diferentes poblaciones de camarones sudamericanos. Con los monitores básicamente se quedaban sin negocio, entonces tenemos que tener un trabajo muy cuidadoso. Así que tenemos este desafío, y esta es la supervivencia. AP1 me dio 21, luego AP2 60, AP3 55. Ahora cuando estamos hablando de SPF seleccionado, SPF estamos hablando del segundo o tercer año de selección para la tolerancia por AP, tenía 62. Y si hago lo que dije, SPF más, es decir, que tenía, por ejemplo, un factor genético distinto o lo incrementaba, estamos hablando de 78. Las genéticas, el equivalente de SPF en AP, pero el crecimiento, es decir, el peso medio, 4.8 se mantuvo igual. A 80 días, 17, 15, 13 y 30. No había ningún punto de comparación en las tasas de crecimiento. Incluso si tomábamos la supervivencia de APE, el desafío de control era exactamente el mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando estábamos creando una tolerancia de mancha blanca en SPF? Bien, lo hicimos. Esto es lo que yo estaba hablando de la tolerancia CP, esta línea que se llama CP. Después de la exposición a la mancha blanca, básicamente teníamos mancha blanca, unas copias de mancha blanca de 10 a la 3. Esto no mata. La no tolerancia, es decir, el CP turbo, es decir, la no tolerancia empieza cuando estamos hablando de 10%, 10 a la 8. Ahí ya muere. Entonces, al colocar genes tolerantes a los animales, podemos entonces tener una tasa de supervivencia mayor de mancha blanca en un ambiente de SPF. Ahora, en tasa de crecimiento, en la derecha lo podemos ver aquí, estas tasas de crecimiento. CP turbo. Bien. No sé qué es lo que tiene que ver aquí con esto, pero es algo relativo. Turbo es el crecimiento más rápido. Tenemos muchos más años de selección con turbo que con TOL cuando tenemos esta tolerancia. Y básicamente esto es mucho más fácil que la línea de AP para Sudamérica. Ahora, SPF combina la tolerancia a la mancha blanca con un crecimiento más rápido que ha sido seleccionado aquí. Nosotros lo vemos en el mundo real con el ejemplo de que ese es un espécimen con SPF tolerante y hace toda la diferencia para este cultivo en particular. El día de hoy, esto también se aplica, el SPF también se aplica a monodón. Si vemos las fotos en el año 2001 del monodón, era una industria prácticamente muerta. El monodón salvaje estaba infectado tal como Banamay en América Central en el año 95, más o menos lo mismo. Estábamos viendo variaciones de tamaño, crecimiento bajo, salud deteriorada, pero cuando limpiamos a los virus, es decir, cuando limpiamos a la población, de repente es
bonito nuevamente. Trae una utilidad económica y financiera nuevamente. Y al finalmente creamos un monstruo de Banami que si porque digamos que las cosechas son mucho mejores de Banami al monodón. La monodón es una excelente alternativa para aquellos granjeros que tienen dificultades para cosechar Banami. Entonces, ¿por qué hicimos lo que hicimos? Este fue el pensamiento CPF. Cuando nosotros cuando regresé en el año 2001, básicamente definimos que el problema con la industria era que el monodón salvaje se estaba deteriorando. Creo que se están infectando con alguna cosa. Las personas creían que estaba habiendo endogamia. Digamos, no había un crecimiento correcto. Entonces, para crear una población SPF desde cero, tenía que estimar a la compañía, que básicamente nos tomó 8 años. No iban a esperarse 8 años. Y me dijeron, ok, podemos poner el Banami aquí. Y dije, ok, sí, es posible. Entonces, vamos con Banami. Al inicio, Tailandia estaba tratando de hacer Banami. Y no se me va a olvidar nunca que después de que trajimos el Banami y trajimos a los primeros Banami, tuvimos una reunión de ventas y mi jefe le dijo a la persona de ventas, oye, tenemos esta cuestión de Banami, vamos a vender Banami. Y le dije, no, los productores han intentado Banami, no es bueno. Y como un buen jefe, no les preguntó muchas cosas y le dijeron, no, lo vamos a hacer. Entonces, básicamente, regresé y dije, ok, encontremos personas y dáselas. En 2 meses, el teléfono empezó a sonar. Nos fuimos de 8, 16, 32, 64. Empezó a doblarse a cada rato hasta que estábamos vendiendo 300 millones de BLs con Banami libre de patógenos específicos. Era mucho más, era mejor de lo que estábamos experimentando anteriormente. También decidimos que el crecimiento era muy importante, porque al final de cuentas, por ejemplo, en la industria de las aves, entre más grande crezca el pollo, mejor. Entonces teníamos que hacer énfasis en el crecimiento. El tamaño importa. En un camarón así, el tamaño es muy importante. Entonces enfatizamos en para crecer mayores, unos camarones más grandes. Ahora, como una consideración interna, nunca queríamos venderle un patógeno a un agricultor. Entonces SPF ya era parte de la compañía. Y como un proveedor internacional de pie de cría de camarón, lo que tenemos que preguntarles era, ok, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tenemos que pasar de un camarón con patógeno a que no estuviera infectado bajo ninguna área. Entonces la cantidad de vigilancia que nosotros incluimos fue considerable. De nuevo, animales libres de patógenos, principalmente animales sin enfermedades. Esto fue por bioseguridad. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Hawái? No son tolerantes, simplemente están limpios. Básicamente, esta es una reducción de la mancha blanca en las granjas tailandesas. En 2001, en monodón, estábamos hablando de PCR. Estábamos hablando de una tasa de fallo de 35% para la mancha blanca, pero conforme fuimos reduciendo, el camarón SPF básicamente regresó a una pérdida de 5% de pérdida por mancha blanca al año 2010. Esencialmente los animales SPF, es decir, las crías limpias redujeron la incidencia de la mancha blanca al reducir la carga viral en el ambiente. Casi todas las manchas blancas venían de animales ya infectados. Ahora, tuvimos el aumento de 2016. Básicamente es por el aumento del APENS. Básicamente un animal con APENS interactuaba con la mancha blanca, es decir, una interacción de ambos patógenos, y eso ocasionaba con que hubiera una mayor mortalidad. Aquí tenemos una fotografía que creo que es uno de los centros de crecimiento de camarones. Esto sería unas incubadoras más modernas en China. Ahora, también estábamos hablando de PCR.
PCR no es una sustitución para SPF. PCR solamente con la bueno, lo hace mucho más fácil. Y se pueden hacer más errores. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de estos errores y la empresa puede decir, ok, vamos a hacer un SPF, un moradón SPF, pero no de forma antigua, ¿no? Con cuarentenas, recuarentenas, etcétera. Simplemente hay que hacer PCR. Vamos a hacer que el PCR esté libre de todos los patógenos y lo ponemos en el sistema. Y bueno, lo hicimos, pero no funcionó. Los animales no estaban mejor que antes del PCR. Entonces, PCR no es un sustituto para crear un programa genuino de SPF que estaba basado en compartimientos libres de patógenos. Ahora, muchas personas piensan que todo este dinero que se gasta o se ha gastado o que se gasta en mantener SPF o garantizar que es SPF, que creen que es muy caro. Es caro, sí. Yo vendo stock por $66 tal vez. Solamente voy a hacer $10 de utilidades porque hay $30 en el desarrollo de esto. Digamos, hay mucho gasto para hacer esto correctamente. Pero si tomamos atajos, vamos a tener resultados muy evidentes que se tomaron atajos. Entonces, si hay algo que nosotros hicimos en el 2004, tomamos un camarón fuera del estanque, tiene una apariencia saludable, pero por debajo de la superficie tiene todos estos virus, tenemos problemas, etc. Entonces puede ser barato, pero a final de cuentas termina no siéndolo. Cuando tenemos un control genuino, una vigilancia correcta, un SPF por compartimientos, no tenemos todos estos errores sino los resultados que estamos buscando. Y cuando vemos el costo total de un buen agricultor es menos del 1% del costo total de la producción. Entonces, al final de cuentas, suena como si fuera algo muy amplio, pero después ya no lo es tanto. Ahora, este es la crianza núcleos que se adoptó. Es NBS, es decir, Nucleus Breeding Compartment, compartimiento de crianza en núcleo. Es decir, es un nivel de bioseguridad muy alto, no está rodeado por agua, sino está rodeado, por ejemplo, de plantaciones de arroz y de caucho, es decir, ese es el núcleo de SPF. Entonces, todo lo que contiene esta agua, esta granja creo que se empezó a hacer en el año 2009 y es la misma agua con la que se empezó en el 2009. Es la misma agua, simplemente se recicla y se reusa desde ese año. Y se rellena con algún tipo de calcio y otros elementos, pero básicamente es la misma agua. Nosotros no podemos traer agua salada a este lugar. Esto es lo que hay, esto es crítico para la bioseguridad, porque si yo tengo instalaciones en este lugar, algunos empleados van a tener la tentación de bombear agua de acá. Pero aquí no hay agua de los cuales se bombee de ningún lado. Tenemos una excelente supervisión. Entonces, por ejemplo, hicimos una cuarentena de 6 meses. Hicimos un pequeño programa de SPF y desde entonces está totalmente bloqueada. No traemos animales acá. Esto fue totalmente bloqueada desde 2007. No entra nada, ni animales, agua de 2009, etc. Y hay muy pocos patógenos porque el SPF es muy específico. Si nosotros ponemos cualquier patógeno que conocemos en esta lista, podemos vigilar absolutamente todo y garantizar que no tean estos. Pero esto es bastante estricto. De hecho, no aceptamos visitantes aquí. De hecho, el presidente de la empresa nunca ha ido para acá porque no puede, no quiere cambiarse de ropa y darse un regaderazo ni la decontaminación para entrar a este lugar. Los empleados que van para allá se quedan ahí 1 o 2 semanas. Están prácticamente confinados en este compartimiento.
Tengo una historia al respecto. El subprimer ministro del presidente de Filipinas vino. Estaba interesado en estos camarones. Él quería ver este sitio y dije, ok, tiene que pasar por diferentes problemas. Tal vez no puede ser algo muy presidencial. Y me dijo, no, está muy bien. Esto, digamos, este es la mano derecha del presidente. Entonces fue un infierno para él. Tuvo que bañarse, tuvo que cambiarse, ponerse un uniforme, etcétera. Llega al otro lado y dice, a ver, está aprobado. Cualquier persona que haga esto para mí tiene que ser muy bueno. Esto fue lo más rápido. La vez que más rápido aprobaron un negocio. Este es un sistema totalmente cerrado. Este es mi océano. Es decir, reservas o estanques internos que reutilizan el agua. Una maduración totalmente cerrada. Aquí estamos, una recirculación de la maduración. Todo está totalmente cerrado. Utilizamos alimentos. No tengo calamares vivos. No tengo nada libre. Nada libre. No tengo antemias. No tengo nada. Todo es... si utilizamos algo fresco, alimento fresco, tenemos un riesgo potencial. Todo tenemos una esterilización y tenemos unos controles muy estrictos. El fitoplancton, todo está encerrado, todo está seguro. Esto sería un tanque familiar. Estas son las maternidades que tenemos. Creamos hasta 80,000 maternidades y creamos una familia genética. El camarón tiene que estar dentro de un periodo de 2 días, es decir, todas estas familias va a estar puestas de forma individual de un periodo de 2 días. Entonces minimizamos aquí el ambiente. Y después todo está contenido. Todo esto son contenciones. Todo está aquí desde el 2009 y es un sistema de rebaños. Todo va a estar totalmente clorado, desinfectado y hay que limpiar el fondo y hay que eliminarse todo para poder limpiar el fondo. Y tenemos diferentes capas de vigilancia. Tenemos vigilancia de los núcleos hasta los productores, hasta los reproductores. Aquí tenemos un laboratorio central donde hacemos nuestras pruebas de calidad que se hacen 2 veces al año y después tenemos que garantizar la calidad. Y básicamente tenemos que facilitar asegurarnos de que las instalaciones estén limpias. Tenemos diferentes sectores, nosotros no podemos, hay muchos riesgos para estos sectores, entonces las mejoras genéticas, los ABCs, tengo 3 en Banami. Para Morodón tenemos uno aquí hasta la derecha que no se muestra acá, pero tenemos uno, el número 1, 2 y 3 son para Banami. Tenemos una reproducción, centros de multiplicación, tenemos 4 centros de multiplicación. Tenemos el centro de respaldo genético. Tenemos también, por ejemplo, si tenemos una infección y perdemos todo, cada familia que hemos creado está almacenada en otra ubicación además del NBC. En caso de que exista un accidente, no hayamos perdido todo el dinero involucrado para crear 15, 20, 25 generaciones de camarón. Y luego tenemos el centro de control de enfermedades. Tenemos uno aquí y ya tenemos otro nuevo. Tenemos uno más adelante. Este muestra es una lista de los patógenos que vigilamos hasta el día de hoy. Y conforme estamos descubriendo nuevos patógenos, se añaden a esta lista. Entonces, para el año 2018, el LNH se añadió para el 2018, el SHIB, EHP,
el macrobraquia y otros virus que se añadieron después. Bueno, aquí como pueden ver va hasta atrás. Número de pruebas. Este es solamente un centro, 138,000 pruebas. Tengo 4 centros, entonces estoy hablando de 500,000 de pruebas en este periodo de tiempo. Todas negativas. Y el Centro de Control de Enfermedades, esto muestra, por ejemplo, una sala en particular. Tenemos 300 tanques para hacer pruebas con cada una de las familias. Y todos los meses yo puedo hacer 3 pruebas para cada nueva familia que hemos desarrollado dentro del programa. Y esto se ha vuelto una parte muy importante, pero también el centro de pruebas es donde yo realizo la exploración de los patógenos. Hay algo que aprendimos el año pasado, de heces blancas. Yo sé que hay heces blancas en algunas partes en América. Hemos encontrado que básicamente es EHP más una bacteria anaeróbica llamada Propionigerium. Es anaeróbica, por eso no se encuentra. De hecho, pudimos hacer un cultivo aquí espacial. Tomamos, reaislamos y obtuvimos heces blancas en un lado. Si es EHP positivo, si es EHP negativo no tenemos nada, tienen que estar las dos juntas. Esto es lo que nosotros hacemos también en el centro de enfermedades. Jugamos con estas enfermedades, los aislamos y básicamente hacemos otras cuestiones. También creamos todas las estrategias de mecanismos para los patógenos, cómo matan, si hay una toxina. Que era una toxina, más bien no era una infección, es básicamente lo que nosotros hacemos aquí. Ahora, para mí el pedigrí define un programa genético. Muchos programas genéticos pueden mostrarte un pedigrí. Lo último que nosotros podemos hacer para el pedigrí es, bueno, si nosotros lo hacemos es que tenemos un programa genético serio. Y aquí se muestra, esto no está actualizado, sería mucho más grande, pero lo que esto muestra es que cada uno de los colores diferentes es una función diferente para las Américas. Estos son los inmigrantes distintos y cada camarón que está en el programa que colocamos en la computadora sabemos que todos los datos asociados con estos individuos son los correctos y puede ir todo hasta abajo hasta que nosotros vemos aquí que los individuos estamos viendo diferentes selecciones. Y esto de nuevo puede ser para uno de los 3 sitios que tenemos un pedigrí independiente para cada uno de los 3 programas. Y habrían diferencias también en los fundadores, pero la forma en cómo se ejecutan estos programas son idénticos. Y algo que es muy interesante para mí, inclusive con los mismos fundadores que sigan los mismos protocolos, pueden converger en términos de desempeño. Este es un esquema de estos programas de alineación. Tenemos 22 generaciones. Está un poquito desactualizado. Empezamos con los reproductores. Creamos las metas para crear las familias de Nopili a través de PL45. Durante este momento hacemos todas las pruebas de las enfermedades. Hacemos un crecimiento o una cría inicial. Hacemos los análisis también diferentes. Y de las 60 familias, las definimos hasta solamente tener 10 a 12 familias. Y de esas 10 o 12 familias se ponen en grandes lugares, en unos recipientes. Y después las seleccionamos para poder identificar los tamaños que nosotros queremos llegar. Y al final seleccionamos aproximadamente un 5% de cada una de la familia y los individuos se van hasta el 1%. Es decir, el objetivo es que cuando nosotros seleccionemos, si nosotros podemos cruzar a este 2%, podemos tener un 4% adicional para esta familia. Para los comerciales tenemos diferentes series o diferentes criterios. Tenemos diferentes criterios de materiales, es decir, diferentes desempeños, es decir, para mantener. Entonces, cuando nosotros seleccionamos 2 de las familias más importantes,
Puede ser que no sea exactamente igual para las familias genéticas, pero son los criterios definitivos. Ahora, también utilizamos índices y los índices son una herramienta viva, entonces dependiendo de cómo nos sintamos es importante para ellos y depende de cómo se vaya a sentir. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos diferentes pesos. Tenemos diferentes crecimiento TSV, apnes, mancha blanca, robustez y reproducción. Y nosotros podemos ver que conforme avanzamos en el tiempo, es decir, al principio de 2003-2017, ahí fue, TSV fue dominante. Y ahí nos estamos enfocando en el peso. Y ahora, cuando ya no fue un factor, tenemos más robustez y reproducción. Ahora, en 2018, cuando Apens surgió, no se enfocaron mucho ni en el crecimiento ni en las otras cosas. Actualmente, tomamos un poco del peso del Apens, ponemos un peso en la mancha blanca y realmente creemos diferentes características de robustez. Básicamente la habilidad para mantener el sistema inmunitario en vez de los factores ambientales. Turbo es el nombre comercial de nuestras camarones en 2008. Ese fue nuestro primer ciclo de crecimiento, donde básicamente lo que queríamos era tener un camarón que creciera muy rápido. Y si crecía rápido, también teníamos que tener características diferentes a los camarones originales. Así que tenemos que capacitar a los agricultores, tenemos que hacer las transferencias técnicas, digamos, enseñarles las cuestiones técnicas para que pudieran tener éxito en ello. Esto más o menos muestra los cambios de turbo en los años. Esto fue en el 2002. Es decir, esto hubiera sido nuestros animales SPF originales en Hawái. 250 individuos por gramos. 350 individuos por gramo. De nuevo, en SPF es saludable, son uniformes, están activos, pero si nosotros nos vamos a 2018, estamos hablando de 40 por gramos. Muy diferente. Tamaño uniforme, son saludables. Este es un cambio genético. Ahora, si nos vamos, este es en 2004, perdón, no 2014, 2004. Este fue un estanque en Indonesia que tenía 100 días de edad, 17 gramos. De hecho, en aquel entonces estaba súper bien, estaba considerado muy buen promedio. Al 2019 ya estamos hablando de 38 gramos, 80 días con 80 días por maternidad. Y esta pesca de la izquierda desde el último mes, esto es una cosecha de invierno en Tailandia. Este no es el crecimiento más óptimo, pero aún así estamos teniendo 40 gramos en 90 días de lo que nosotros llamamos una super postlarva. Una super postlarva de 30 toneladas por hectárea. Es decir, 90 días, camarón de 40 gramos y en un tiempo no óptimo para el crecimiento. Tenemos un 84% de supervivencia. Y estos son agricultores bastante felices. Ahora, en la lista de cuestiones extrañas, este fue una maravilla Malasia antes del Año Nuevo Chino, hace 3 años. 160 gramos en 180 días. Estábamos hablando que eran 5 toneladas por hectárea. Este es el camarón más grande Banami, de producción Banami del que yo recuerdo. Y de nuevo aquí tenemos otro, donde tenemos otros camarones con 42 gramos en 100 días. Como pueden ver, todas las antenas ya no hay, son camarones saludables. Ahora, la genética selectiva, estamos hablando de que estamos enfocándonos en el crecimiento porque es una importancia económica muy importante. Ahora, si ellos no crecen, entonces no hay la supervivencia va primero, pero muchas veces la supervivencia está en la tolerancia y el manejo que se necesita. Pero lo que vemos aquí es que se encuentra muy
muy interesante. Esto es Monodon en el año 2009, básicamente una tasa de crecimiento mucho mayor a la de Banami. Perdón, 2004. 2009 Monodon, 2004 Banami o Banamey. Estamos hablando de que Monodon crece más rápido que el Banami. Eso era lo que se creía. Después de la selección, Banamey ahora está creciendo mucho más rápido que Monodon. La línea naranja es el crecimiento original de Banami y el día de crecimiento actual está ahí. Y hemos visto que también hemos movido el crecimiento del Monodon un poco más hacia arriba, pero no va a alcanzar el crecimiento de Banami. Banami va a continuar creciendo muy rápidamente y vamos a continuar un crecimiento del 10% de la generación del Banami, inclusive si la generación... Lo que sucede es que actualmente está creciendo muy rápidamente para los reproductores, entonces el Dr. Heibas estaba hablando al respecto, estábamos hablando de un crecimiento, necesitamos una edad de 170 a 180 grados de días para poder hacer la reproducción. Si estamos creciendo un camarón así, estamos hablando de 130 gramos y ningún tipo de maduración lo va a querer. Entonces, al disminuir las proteínas, podemos mantenerlos dentro del tamaño meta de 55 gramos y 175 a 180 días. Entonces, tenemos Turbo, que es el animal que crece más rápido. Estos son los especímenes que crecen más rápidamente en Asia cuando estamos hablando de sistemas de estanque. Y aquí tenemos un sistema que se ha desarrollado en América Central, donde se ve básicamente idéntico a una granja en Asia, pero que funciona bastante bien. Básicamente podemos cambiar esta tecnología a través del mundo. Tenemos diferentes tecnologías. Vemos aquí que tenemos un asiento central, tenemos los autoalimentadores, tenemos una aireación. Creo que tenemos que hacer una aireación importante, especialmente cuando tenemos nuevos animales que entran. Y bien, aquí he mostrado esto por dos razones. Número uno, después de que, las incubaciones han cambiado y han tenido un diferente desempeño. Cuando tenemos un nuevo material genético con los animales, tenemos que cambiar esta gestión para poder hacerlo correctamente. Entonces, si yo utilizo si yo sigo las mismas actividades, no voy a cambiarlo. Pero si yo cambio mis acciones, entonces sí puedo aumentar el tamaño. Este es el mismo grupo de Nocli. La mitad va a crecer de una forma y la otra mitad de otra. Y esto se va a adaptar a una nueva gestión para un crecimiento mayor. Y lo otro va a crecer de la forma antigua y podemos ver la diferencia. Esto es la misma genética, pero diferente gestión de cultivos. Pequeñitos y grandes. Si yo el día de hoy cambio la gestión en una incubación y optimizo la gestión, yo puedo crecer camarones de 8.9 gramos en 20 días, pero tenemos que cambiar la gestión para poder hablar de genética también. Aquí tenemos otra gráfica que muestra una mejora progresiva. Aquí estamos hablando de 2009. La línea de arriba es del 2021. Este es el tamaño promedio entre macho y hembra. De hecho, el tamaño entre macho y hembra no es distinguible hasta que alcancen los 40 gramos. Entonces, es justo lo que no hay una diferencia entre 20 y 25 gramos, hay una diferencia entre 40 y 45 gramos para arriba. Entonces, tenemos una tasa de crecimiento mayor a tasas más grandes. A la derecha podemos ver el cambio en el desempeño de la agricultura. En el 2004 teníamos un crecimiento en las barras. Entonces, tenemos estos gramos en 2009. Y como podemos ver aquí, vamos a ver 2014 o 2015, en donde nosotros ponemos otro componente dentro del programa genético. Y esto necesariamente no es una selección para crecimiento como tal, sino es para seleccionar la robustez y la ventaja de crecimiento en el sistema. Entonces tenemos un crecimiento masivo en el 2015-2016 que no se pudo atribuir
a una selección genética para el crecimiento. Y después podemos ver el crecimiento que ha sido cosechado. Y antes del crecimiento máximo estábamos hablando de 22 gramos, estamos hablando del rango de 30 gramos. Pero cuando estamos hablando de 50, 60 gramos, etcétera, en un ciclo de crecimiento regular. Creo que ya estábamos hablando de la tolerancia de las enfermedades para TCB del 99%, MS 80%. Estábamos hablando de esto que lo hicimos efectivo en Tailandia en el año 2012, inmediatamente creando este análisis. Y para cada una de estas enfermedades, cuando creamos una tolerancia, el primer paso es entender la enfermedad lo suficiente para poder replicar estas acciones de cómo infectar, cómo podemos ir adelante, etc. No es solamente una cuestión de verificar, sino nos tomó un año para desarrollar la prueba de las enfermedades y creo que en otros lugares inclusive ni siquiera se ha desarrollado y de hecho esto no pudo ser replicado y para una prueba de enfermedades y que pueda ser útil tiene que ser repetible. También la tasa de crecimiento siempre ha ido en decremento. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama esparcido con 1 año, 2 años de datos, más creo que son 2 años. Y cuando vemos, ahora cuando nosotros, por ejemplo, vemos esto, y estos animales están aquí después de 40 días, vemos en la parte más alta de la cosecha, vemos que el FCR está relacionado a la tasa de crecimiento. Antes, cuando estaba en Guatemala y en Belice, creíamos que FCR estaba relacionado al tamaño. Es decir, si nosotros íbamos a pagar más por FCR, pero es solamente un componente. Cuando cultivamos un camarón del mismo tamaño, FCR no tiene que aumentar considerablemente. Y si nosotros tenemos los suficientes datos, podemos cambiar de OC con FCR y de hecho potencialmente podemos bajarlo a 1.0, etcétera, si nosotros podemos creer. Para mí tiene sentido porque tenemos los diferentes componentes. Tenemos el crecimiento, es decir, si vamos a 30 gramos tenemos un crecimiento en gramos, es decir, mantenimiento también. Tenemos reproducción. Tiene mucho que ver con el mantenimiento y el costo energético, lo cual es el tiempo dentro del estanque. Esto muestra cuál es el tamaño, cómo han cambiado los tamaños de las granjas en Tailandia. Este es el 2006, casi todo era con un 0% para 2006. Y conforme vayamos avanzando, vemos cómo los tamaños van aumentando hasta que en el año 2021, más allá del 30%, estábamos hablando que los pesos de más de 30 gramos eran el 45% de las cosechas. Y en suma, en los primeros meses del 2020 estamos hablando de casi el 50%. Queremos llegar a una marca de 50-60 gramos con estos animales. Esta es la única forma en la que Tailandia puede sobrevivir ahora con procesos valiosos gracias al costo. Ahora, muchas veces, casi todos los reproductores, se les culpa a los reproductores de todo. Entonces, estábamos hablando de, quiero una excepción a eso, porque los agricultores no estaban comprando pie de cría, sino post-larva, PLs. Es decir, yo decía que los pies de crías en China, en Vietnam, lo primero que hacen es se infectan con heces blancas, con apens, con todo. Entonces, básicamente estaban vendiendo estos PLs, no estábamos teniendo en agricultura, sino tenemos este pie de cría y tenemos que mantener el estado dentro de esta incubación. Tenemos que mantener unas post-larva de buena característica. Los agricultores compran la post-larva, no el broodstock, es decir, el pie de cría, no lo compran. Las granjas que toman el pie de cría, pero después no tienen cuidado con PL, no se recuperan. Es decir, que por eso que muchas granjas no se recuperan porque creen que tienen unos buenos reproductores dentro de esta incubación, pero no están haciendo bien su trabajo. El problema principal que se tiene ahora en la incubación es mantenerlos fuera de EHP. El EHP es un patógeno muy difícil
Y si no, podemos tener una cosecha con pérdidas. Lo primero que podemos ver aquí, lo primero que hemos visto, es que hemos cambiado las incubadoras de diseños modulares. Es decir, podemos hacer muchas cuestiones sin mucha interrupción y mucha calidad. Aquí podemos, por ejemplo, ver, esta incubadora está en Vietnam. Es una nueva incubadora que se acaba de crear, una en la isla de Hanoi, en China, de Hanin, en China. Esto tenemos también otro modularizado también en Malasia. Básicamente todo esto ejecutan con los mismos principios y podemos, por ejemplo, muchos de ellos no han cerrado para nada en muchos años y diferentes modelos. Y tenemos diferentes módulos dentro de una sola incubación, es decir, una incubación dentro de la incubación. Tenemos una reserva modular y todo va modular. Y en el ambiente del día de hoy, la desinfección es imperativa. Generalmente utilizamos una combinación de ozono con cloro. La filtración física para EHP. Esta unidad particularmente no va a remover el EHP, pero tenemos otra ultrafiltración en incubaciones que están dentro de ambientes de EHP para garantizar que estamos removiendo estas o eliminando estas esporas, porque es muy difícil desinfectar una espora. La única forma en cómo se puede hacer es a través de una filtración física. Necesitamos una filtración especial para ello. De nuevo, el agua se ve bastante bien, eso siempre es un criterio. Y básicamente estamos poniendo una luz ultravioleta para que todo lo que se haya entrado a esta sala se haya desinfectado con luz ultravioleta. Y ahora, en la maduración es totalmente algo erróneo. Si nosotros utilizamos algo salvaje, todos las poliquetas que nosotros criamos aquí, todas las enfermedades SHIV1, EHP, APENS, hay muchos problemas. Tenemos diferentes procesos. Los poliquetos, por ejemplo, tienen muchos problemas. Sistemas de aguas cerradas, cuando podamos. Todos estos son los costos de maduración y totalmente controlando. La eficiencia dentro de los sistemas va a estar dentro del rango entre 30 a 40 millones de naupli por 1000 hembras. Alguna de estas observaciones es que, por ejemplo, cuando vamos a las partes de maduración en Centroamérica son enormes. Y de nuevo, el costo de nuestros reproductores dicen, ok, yo no puedo dar, tal vez es dependiendo mucho del tamaño de la maduración. La maduración de del monitoreo de TCB, hay muchas pruebas por ejemplo, me gustan las pruebas de CB, PLs, pero la prueba más eficiente es el monitoreo de TCBS. Hemos encontrado que tenemos las colonias verdes, tienen una mayor probabilidad que las colonias amarillas. Y las colonias amarillas son más altas de 10 a la 4, tengo una gran probabilidad de fracaso. Entonces tenemos que mantener los tamaños, los niveles bajos. Esto no se hace con antibióticos, eso se hace con sistemas limpios. Eso se hace al mantener la salud del sistema como tal. Bien, el futuro. Yo creo que el futuro se está deshaciendo a lo que yo le digo la mortalidad no específica, es decir, el historial relativo. Vámonos para atrás. Esto tiene que ver con, por ejemplo, de aves. Tenemos un 95% de supervivencia y la barra de confianza es muy estrecha, es más o menos un 3%. Es muy predecible.
El camarón puede llegar a ese punto. Entonces, tenemos una carrera, queremos llegar a un 95% de supervivencia por 10 años y básicamente sin ninguna variación, a veces 92, a veces 98%, pero es como la industria apícola. Si nosotros básicamente tuviéramos una alta supervivencia sin variación, podemos lidiar con márgenes muy bajos, podemos producir mucho más camarón sin preocuparnos por los márgenes, porque los márgenes pueden ser tan estrechos como de los del ave. De las aves es aéreo, es mucho más fácil de lidiar. Pero aquí lo que me muestra es que los camarones simplemente no mueren, mueren por una razón. Y aquí podemos cubrir nuestras bases, que no tienen que morir. Entonces, para el año 2010, en Tailandia, estábamos hablando de una tasa de supervivencia del 85% como una industria. Y se ve, obviamente no es mejor como lo que estamos poniendo aquí, pero es mucho mejor que en el 2014, donde todo se había acabado. Incluso el día de hoy, en el 2019, la variancia es mucho mayor a la que tenemos en el 2010. De hecho, hemos perdido un 68% en el 2019, 70%, perdimos el 15 puntos porcentuales de supervivencia. Nada más porque sí, que es la forma que es así, está normalizado. Pero, ¿qué tal si podemos recuperar este 15%? Si podemos reducir esta varianza. Creo que para mí esto es en donde radican los próximos descubrimientos, cuando sepamos cómo llegar a este punto. Bien, al comprender nuevos conceptos en bioseguridad, estamos hablando de los sistemas inmunes. Lo que nosotros tenemos aquí tenemos 3 familias. Tengo péptidos inmunes, viendo hacia esta expresión, y después tenemos una enfermedad como el EMS. Y nosotros podemos ver que aquí, que la familia 26, es decir, la familia en azul, donde el 63% de supervivencia con apes, tiene un péptido inmune mucho mayor que aquellos que tienen una baja supervivencia, que estos tienen unos niveles bajos de péptidos. Entonces, si nosotros tenemos en las familias, podemos criar familias con péptidos mayores. A esto le llamo robustez. Entonces, si yo tengo un nivel más bajo de péptidos y puedo mantenerlos en condiciones expresadas, puedo crear patógenos diferentes. O bueno, se puede lidiar con patógenos distintos. Ahora, en cuanto a la gestión, no hay una gestión aquí, no hay un estrés, no hay estrés de nitritos ni de bajo oxígeno, todo está controlado. Entonces minimizamos los estreses, podríamos tener unas mayores supervivencias, específicamente en estanques intensivos, que es mucho más desafiante. Para mí este es el desafío de los ingenieros, es el desafío de los gerentes, de cómo podemos reducir los estreses en estos estanques y al mismo tiempo mejorar la cría en estos sistemas. Y para control tenemos esto que es menor y menor y menor, y no hay aquí una cuestión de que conforme vayamos para abajo la producción por unidades van a bajar, el control es mucho más fácil, podemos gastar más dinero en este control porque tenemos más intensidad, y esto obviamente es donde la industria se va a dirigir a estanques más pequeños, donde tenemos más consistencia. Si tengo, por ejemplo, un estanque mucho más intensivo, puedo hacer diferentes cuestiones en los estanques menos intensivos que lo puedo hacer en un ambiente menos intensivo. Y de nuevo, conforme se vuelven más eficientes y menos importantes, nos vamos más pequeños. Yo creo que Vietnam está a la cabeza. Hay algunas granjas en China que se están yendo cada vez más pequeñas y más pequeñas. Es la única forma en la que pueden hacer dinero. Ahora, el descubrimiento de nuevos patógenos anteriormente era muy difícil. Nos llevaba mucho tiempo. ¿Cuánto nos tomó encontrar el EMS? El EMS salió primero en 2009 en Huyan. Doctor, no recuerdo si hicimos otro descubrimiento hasta 2013.
Sabíamos que era una bacteria, ahora sabemos qué bacteria es. De hecho, al principio el doctor Liker y yo pensábamos que era Shigella, pero esto no puede ser recreado utilizando... Vimos que no era Shigella, pero cada uno de los animales que estaba muriendo aquí pensábamos que era Shigella, pero es lo mismo que estábamos utilizando en los molinos de plástico, pero no. Pero aquí tenemos un nuevo virus, tenemos el mismo problema que tuvimos en Brasil. Utilizamos un enfoque de RNA secuencial que nos tomó más o menos 3 semanas para validar qué tipo de virus era, y después lo validamos, y después de un proceso de 3 a 4 años podemos tener respuestas muy rápidamente. Estamos utilizando las nuevas tecnologías de metagenoma. Entonces podemos validar que es una enfermedad y no solamente un pedazo de ADN. Ahora, los genomas para las genéticas también. Conforme tenemos ya secuencias completas, hay que darle un crédito al doctor Yang Haixiang para crear una secuencia totalmente una secuencia genómica total del Banami. Tenemos diferentes herramientas que tenemos en nuestro centro de enfermedades. Podemos crear aquí un contraste para identificar espacios en donde podemos trabajar y podemos utilizar cuestiones moleculares a la base individual, que va a ser mucho más poderoso que a nivel familia, para poder modificar la genética mucho más rápidamente que lo que se hacía en el pasado. Altos costos al inicio, múltiples características, pero al final, una vez que tengamos todas estas características múltiples, podemos entonces tener las opciones con las bases individuales que se necesita acá o no. ¿Cuáles son las características que se identifican para ello? Y cuando se hagan diferentes necesidades de los individuos que se requieren. Entonces, básicamente tenemos 2 características. Tenemos puntos blancos, tenemos TSB. Básicamente, tenemos diferentes, así podemos identificar este tipo de características distintas. De nuevo, no vamos a poder hacer diferentes cuestiones enfocadas. Bien, esto es 2022, la presentación de CPCONG. De nuevo, básicamente utilizamos los desafíos clásicos para crear secciones, y de ahí podemos afinar la selección con un enfoque epigenómico. La epigénesis es básicamente tomar el mismo gen para modificarlo y tener diferentes resultados. El gen es el mismo, pero al cambiar las rutas de metilación podemos hacer que este sea un gen mucho más robusto. Entonces la selección por la epigenética tenemos muchas más herramientas para poder mejorar a los animales el día de hoy que lo hicimos hace 3 o 4 años. El CPCONG básicamente crece más lento que Turbo, pero no tanto. Tiene mucha mayor supervivencia contra la mancha blanca, tiene más robustez, entonces le va mejor en estos estanques con poca bioseguridad. Lo estamos viendo en China que no hay estanques que tienen baja bioseguridad. En Irán tiene, por ejemplo, tuvo su mejor año el año pasado con SPF y una tolerancia muy fuerte a la mancha blanca. No hubo mucha muerte a pesar de que la bioseguridad fue muy baja, y esperamos encontrar otros lugares en donde el CPCONG pueda vivir. También tiene menos requerimiento de bioseguridad y de control, más oxígeno, pero bueno, a final de cuentas es mucho más fácil de manejar. Y finalmente me gustaría hablar un poco sobre, no es solamente una cuestión, no es solamente la reproducción, no es solamente postlarva, no es solamente la alimentación, no es solamente nada.
El éxito es algo de lo que yo le digo un enfoque holístico, que muchas veces tiene que ver con el alimento, por ejemplo, o tiene que ver con la reproducción. No, tiene que ver con todo. Todo tiene que trabajar en conjunto. Y solamente si tenemos este enfoque holístico, vamos a poder tener un éxito y una sostenibilidad en el futuro. De hecho, me cansa mucho ver a las personas que dicen, es la reproducción. O antes, en los años 90 decían, es el alimento era el problema, etc. Que decían, no, luego es la endogamia, o es... No, es todo. Todo tiene que trabajar en sincronía. De otra forma, no vamos a obtener los resultados que ustedes merecen, que necesitamos conforme vayamos y nos acerquemos al futuro. Bien, la última diapositiva. Esta es la ultrafiltración para EHP en una granja en Tailandia. De hecho, una granja puede básicamente sobrevivir a EHP cuando filtran absolutamente todo el agua que entra a la granja a través de este gran filtro y remueven las esporas. La diferencia entre fracaso y éxito es una filtración de este tipo. No es para nada del mismo costo tan alto que la filtración que ponemos en la incubación, pero tampoco es barata. Pero cuando estamos viendo la cuestión de hacer dinero o perder dinero, esta filtración puede cambiar totalmente el panorama. Las granjas que han puesto esto han encontrado un retorno de inversión muy rápidamente y después de un cultivo se pueden comprar un Mercedes cuando antes tenían que vender el Mercedes para poder sobrevivir. Y con esto es todo. Muchísimas gracias. No, it's okay. So very good presentation. So we have some questions here around. Perdón. ¿Tenemos algunas preguntas por aquí? ¿Sí, tenemos preguntas? Ahí hay una pregunta. Sí, para que la traduzca, Salvador, por favor. Sí. Sí, ¿cuáles son los principales retos que considera ahorita de la camaronicultura para México y Latinoamérica en materia de salud? Salud de los camarones. ¿La mejor que, perdón? El mayor reto, considera. Para el crecimiento de la camaronicultura en México, por ejemplo, ¿sí? Sí, y en Ecuador, y en Latinoamérica. Okay, so... Bueno, de hecho no he venido tanto como para saber cuáles son los desafíos principales, pero creo que el desafío principal es continuar mejorando lo que estamos haciendo y evolucionar a tener una eficiencia cada vez mejor, es decir, una mayor eficiencia en costos en los sistemas. Y si la supervivencia los está deteniendo, tenemos que ver formas de sortear la supervivencia. Si la supervivencia no es el problema, pero que queremos costos más bajos, pues entonces tenemos que disminuirlos de alguna forma si la supervivencia no es el problema. Ahora, si la conversión alimentaria es el problema, muchas veces hay que manejarlo a través de diferentes tipos de gestión, etcétera. Pero creo que la historia para mí, para todo el mundo, es de que conforme intensificamos, y creo que la única forma en la que podemos hacer crecer esta industria es a través de la intensificación. Yo creo que en vez de crear más ecuadores, se acabó ese punto. Estamos en un punto en el que queremos producir 5 millones de toneladas. No vamos a llegar a ese punto si nosotros tenemos más acres al estilo ecuatoriano. De hecho, Ecuador inclusive lo reconoce como que tienen errores y tienen sus autoalimentadores. Y al aumentar la densidad, creo que en Ecuador yo creo que puede haber un punto en el cual la densidad van a tener ciertas enfermedades y van a tener que ver algunos cambios para poder llegar a esto. Pero en este punto claramente los datos muestran que funcionan. ¿Qué tanto funcionan? Bueno, pues podemos siempre añadir más aeradores y hacer esto y hacer el otro, pero en algún punto los estreses van a empezar a afectar a los camarones.
Y si nosotros no hacemos un programa, y si no operan con un programa SPF, van a tener patógenos. Lo he visto en Brasil. Esto fue muy claro también. Y en Guatemala igual. Hay EHP en todas partes en las Américas, pero solamente tenemos enfermedades en Guatemala y en Brasil. Que yo sepa, ahí es donde se intensifica. Al punto de la intensificación asiática. Yo sé que en India, por ejemplo, donde estamos hablando de 30 por metro cuadrado, no estaban tan serios con SPF hasta que fueron a 50, hasta que ya se volvió un problema grave. Entonces, en algún punto tenemos que cambiar la tecnología conforme más intensificamos esto. En Asia, conforme se intensifique más, claramente los estanques de incubación baja, pues va a ser un problema. Tenemos que llegar a un punto en el que vamos a tener que cambiar de los estanques a tanques. Los tanques era mucho más fácil. Tenemos un uso de caballos de fuerza menor para la aireación, por ejemplo, o tenemos una eficiencia mayor en tanques de 400, 600 toneladas que lo que teníamos en un estanque. Pero en los estanques tenemos milímetros cuadrados y en este punto, si es una granja, 2.000 metros cuadrados puede ser algo muy grande. Hay que reducir el tamaño. Y hay que compensar con una mayor densidad conforme se vaya reduciendo el tamaño. Por supuesto que van a obtener camarones de tamaño grande si las condiciones son las correctas, pero algo muy bonito de Banami es que si nosotros tenemos las condiciones correctas, no es sensible a la densidad. Va a crecer rápidamente si nosotros podemos mantener las condiciones. Es solo que las densidades bajan y es mucho más difícil de mantener. Pero si nosotros podemos mantener las densidades bajas a nivel constante, temperatura constante, si yo tengo, por ejemplo, la oportunidad de hacer crecer un camarón en un promedio de 26 grados en comparación con algo de 28 grados, yo elijo la de 26 grados. Contra a lo mejor 30, más menos 2 o 3, la varianza tiene mucho más impacto que la media de temperatura. Es decir, el oxígeno, cuando comencé, el objetivo de oxígeno era no ir abajo de 5. Yo me acuerdo cuando estaba en las Américas, era no vayas a 4 o 3.5. Y conforme mejoramos era debajo de 5. Y para el 2010 era no vayas abajo de 5.5. Y al día de hoy la meta es no vamos a 5.86. Es decir, si nosotros tenemos un 6, tenemos mucho menos CHP que si nosotros vamos hasta 5. Es decir, tiene que ver con el estrés. Los animales que presentan estrés mucho mayor se enferman y se infectan mucho más rápidamente. Esas son las cosas que podemos hacer. No es nada específico, no trato con nada específico, sino con principios específicos. Estos son los principios. Minimizar el estrés y la eficiencia va a cuidar, va a encargarse de este asunto. Muchas gracias. Está traduciendo el traductor, ¿verdad? Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está otra pregunta. Thank you, Robin, for a fantastic Muchísimas gracias por esta fantástica presentación. Solamente un par de comentarios o ideas. En Asia mencionaste que vendes PL. ¿No tienes miedo de las personas que tomen esos PLs y ellos mismos hagan o digamos que ellos mismos los crían? ¿Debería de estarlo? Yo creo que sí. El otro punto es que en Asia la industria confía mucho o depende mucho de las empresas que utilizan la genética. Ok, ya entendí más o menos. Bien, ese es un problema muy grande con las empresas. No tenemos protección intelectual. Yo pongo $1.2 millones por 18 años y tú lo puedes verificar. Pero también las instalaciones que tienen 40, 50 millones de dólares de inversión. Y aún así, si tú tienes un amigo en Tailandia, puedes hacer un tráfico a Singapur, puedes mandarlos en una semana. Ese es un hecho consumado. Y ya acepté este hecho porque no importa de qué tanto vean yo las leyes, inclusive en los Estados Unidos, nadie está rompiendo la ley.
nadie está quebrando la ley si se roban mis animales. O sea, yo estaba viendo estas opiniones y estas otras personas, etcétera, y me dicen, no, no voy a vender. Si yo no lo vendo, entonces no voy a poder hacer negocios. O sea, no puedes hacer eso. Entonces, yo soy de la opinión o tengo la actitud, o a lo mejor estoy mal, de que voy a garantizar la calidad y cuando tú lo compras de mí, tú sabes que es original, que es el mejor, actualizado y tienes la garantía. Si lo compras con XYZ, aquí no sabes con quién lo han mezclado, cómo lo han cruzado, si lo han mantenido limpio hace 2 generaciones, no. Entonces tengo que ver hacia el futuro y hacer hacer productos innovadores para que podamos estar al frente con la suficiente confianza que se sepa y que las personas sepan que está comprando algo original. Bien, el concepto aquí en Latinoamérica es que nosotros, que cada gran productor tiene sus propios centros de crianza. Es algo que nosotros podemos mantener, etcétera. Es sobre costos, no. De hecho, es que tienes que hacer lo que hacemos nosotros. Es decir, yo gasto $12 millones al año. Mucha gente me dice, oye, es mucho. Tal vez sí es mucho, no voy a decir que no, pero voy a decir lo siguiente. Si no hubiéramos hecho lo que hiciéramos, la industria no sería lo que es hoy. Entonces, muchas personas se vieron beneficiadas por lo que hicimos nosotros. Y no creo que nosotros hubiéramos tenido los avances y los progresos que tenemos al día de hoy si no hubiera hecho de más. Entonces, si alguien ve lo que yo hago y tiene unos costos más bajos, especialmente si tenemos estos materiales con los que iniciamos, sí, tal vez. Y yo creo que ese es el lado negativo de la industria, porque si yo decido no renunciar en esto, muchas personas no van a querer continuar. Entonces, sí, es un desafío, sí. Mi punto de equilibrio es interesante. Entonces, si nosotros lo hacemos con CP y vendemos a los animales $55 en FOB, en el Incoterm FOB, yo tendría que vender 55,000 pies de crías al año para poder llegar a punto de equilibrio. Ahora, si nosotros tenemos una granja mayor, estamos hablando de diferentes tipos de animales. Mi número de pie de cría en muchos países han ido para abajo porque se ha doblado a lo largo del año. Si nosotros si nosotros cultivamos 40,000 hembras o 40 millones de hembras, realmente no vamos a necesitar mucho para el siguiente año. Entonces, realmente necesitamos un gran mercado para poder soportar esto. Sí, por supuesto lo puedes hacer, pero no te vas a gastar $12 millones y menos $4 millones, tampoco 4, ¿no? Y todo tiene que ver con el tamaño. Todos los años yo hago 4 millones de familias. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Es decir, es muy difícil añadir 4,000 familias, hacer una selección y que continúen trabajando. No. También hay gastos. O sea, es decir, tengo gastos para todos. Y sería muy tonto pensar que no tengo un referente porque no tengo ese dinero. Algo que el dinero no puede comprar es tiempo. Entonces, para hacer lo que hacemos, nos tomó 20 años. Si lo pierdo todo, tengo que regresar 20 años y hacerlo nuevamente. Tenemos que tener un respaldo. Y en el centro de enfermedades esto es algo necesario, relativo para entender todos los desafíos que vienen aquí y la capacidad de crear las nuevas tecnologías que necesitamos. También hay un gasto ahí. Y haciendo la multiplicación, bueno, estamos teniendo la misma bioseguridad que una cría inocua. ¿Alguna otra pregunta? ¿Crees que a medio o largo plazo, si Western Hemisphere no está utilizando SPF o FAS o crecimiento rápido, va a haber menos competencia en el mercado? Bueno, si la tendencia
continúa con la intensificación y cuando llegue a ese punto, no sé, pero vamos a ver, en 10 años, a partir de ahora, yo creo que la intensificación es un hecho. Y en algún punto, la no SPF va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tenemos animales limpios, ahí es donde lo que tenemos que enfocarnos, en los animales limpios. Yo creo que ahí es donde vamos a tener problemas. Incluso el día de hoy, si nosotros, esto pasa el día de hoy, pero nadie lo está reconociendo. Algo que pasa es que tenemos que reconocerlo. ¿Tú crees que los problemas de Guatemala son problemas de crianza, por ejemplo, de los reproductores? ¿Tú crees que el problema en Brasil es un problema de reproducción? No, muchas de las personas creen que es endogamia o que es a lo mejor un mal manejo de los estanques, pero no. Nadie quiere reconocer los programas de reproducción, nadie quiere cambiar lo que estaban haciendo anteriormente. Y sí, el sistema de estanques ha funcionado muy bien en América Latina, pero de nuevo, si yo veo las estadísticas, América Latina ha crecido. Asia creció del modelo SPF de 3-4 veces en los últimos 8 años con los modelos de SPF, más la bioseguridad y el control. Al mismo punto es como la domesticación. Si nosotros regresamos a 1998, no había animales domesticados en las Américas, tal vez un par en Colombia, a lo mejor en Belice, en Uruguay, pero el resto era salvaje. Y tomó muchos eventos muy catastróficos para cambiarlo. La mancha blanca fue algo muy importante. Antes del 94 la mancha blanca era salvaje y después se volvió domesticada. La mancha blanca fue ese punto definido. Pero pues aquí fue donde el crecimiento fue, donde los animales dejaban de crecer en Guatemala y perdieron dinero, no porque necesariamente hayan perdido, pero simplemente tiene un bajo desempeño. Y hemos perdido dinero en los últimos 3 años y tengo una oportunidad más, que es lo que vamos a hacer. Vamos a comprar animales domesticados y esto cambió la historia de Guatemala y por supuesto que cambió la historia de América Central, pero tomó un momento definido y hay un punto en el que no se cambia. Asia era un lugar salvaje totalmente de morodón y muchas veces los presidentes decían, no, nunca lo vamos a cambiar. Hace 20 años las necesidades económicas cambian. Y si no hay necesidades económicas, entonces vamos a hacerlo de una forma más saludable. Pero hay ciertos individuos que no necesariamente están interesados en mantenerlo, sino que quieren mejorar. El status quo no es correcto. Si el status quo, tal como lo hacía Asia, hubo una disminución de año a año, ni siquiera hemos podido reconocer hasta que un día despiertas y estás perdiendo dinero. Y luego es un problema de crisis. Pero el status quo es mucho más sencillo de esto, especialmente en cambios que van de el langostino jumbo a banami, a lo mejor un banami criado en estanque, un banami SPF. Tenemos que crear una necesidad y si nosotros creemos o lo vemos todo en América Latina, lo están yendo muy bien. ¿Podemos mejorarlo? No sé, tal vez sí, lo están haciendo bien. Muy bien, thank you. Muy bien, ¿alguna otra pregunta por aquí? Hay algunas preguntas you have some questions online, so Jaime Vaquerizo, he's asking, you did not consider robustness importance in 2013 in your weight getting scale. No estamos considerando diferentes desde 2013 a 2013. No se estaba considerando la robustez dentro de la ecuación y dentro del factor. Cuando estabas haciendo la ponderación de la escala, realmente no entendíamos la robustez.
Realmente no sabemos cuál es la escala. Y estábamos tratando de responder por qué estaban sucediendo estas cuestiones. Y de hecho, en retrospectiva, tenemos que ver todos estos procesos y el término robustez viene hasta enfrente. Si no se puede definir, no se puede seleccionar. Entonces, específicamente ahora, tenemos que seleccionar con la supervivencia general, pero tenemos diferentes pruebas para diferentes familias, tenemos que validar la selección. Y no era una selección fuerte, sino era solo una validación, y no fue hasta que empezamos a internalizar lo que significa la robustez. Y al entenderlo y al definirlo, entonces podemos crear la selección. Pero realmente no lo enfatizamos porque si no lo definimos, no lo podemos seleccionar. Muy bien. Voy a dar por terminar la conferencia. Hay algunas otras preguntas aquí. I'm gonna send you some questions. Le vamos a enviar algunas preguntas para que ustedes contacten directamente a las personas. Hay muchas preguntas, pero ya respondiste prácticamente todo. Algunas preguntas de Ecuador están preguntando sobre si está correcto lo que están haciendo. Ya lo dijiste que es una cuestión económica. Entonces, están bien ahorita, pero está muy bien. O sea, el año pasado incrementaron 150,000 toneladas utilizando el modelo, lo que yo he utilizado. Entonces, sí está funcionando. Y mientras que la tendencia siga hacia arriba, voy a decirlo. Cuando vemos a la historia de los camarones, cuando el crecimiento excede lo que se está esperando, entonces hay que poner cuidado. Le damos un reconocimiento a Robbins por su conferencia. Thank you very much.